maestría en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES. Tiene una amplia experiencia en crianza, aprendizaje y neurodesarrollo desde la primera infancia hasta la adolescencia. Como podemos ver, entonces vamos a compartir con una profesional que tiene muchísimo para compartirnos hoy sus reflexiones y además que también es mamá de un precioso niño de primera infancia. Entonces lo que ella nos va a compartir seguro lo ha puesto en práctica también varias veces. Ella nos irá hablando y nos irá contando cómo ha vivido también esto con su propio hijo. Elisa, hola, por acá te saludamos, bienvenida. Hola, qué felicidad estar aquí, Joasa, por esa introducción. Abelardo, también mil gracias. Estoy súper contenta de estar aquí porque este tema me fluye, me conecta, me enamora. Entonces, para mí es el placer de estar aquí acompañándolos. Bueno, Elisa, entonces tienes un amplio público. Todos acá estaremos atentos a tus enseñanzas. Perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todos. Estoy súper contenta de estar aquí. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes que impactan el aprendizaje para el resto de la vida en esos primeros 9 meses, y son dos temas, es el vínculo y la crianza. Y a veces decimos eso de pronto que tiene que ver como con el aprendizaje, y ya vamos a ver que pues tiene mucho que ver. Entonces, espérenme porque no compartí con audio. Entonces, les voy a poner un videito. Entonces, en Growth estamos Susana Vélez y yo. Y lo que hacemos es acompañar todo el desarrollo integral desde la gestación con un curso prenatal hasta la adolescencia en proyectos y productos que ayuden y que impacten ese neurodesarrollo. Hoy voy a estar yo contándoles, pero pues quería de todas formas contarles que Susi hace parte de esta construcción teórica y práctica. Hay un asunto que a nosotros, alguien que escribe muy bien, una reportera nos definió, y que le pedimos permiso para como apropiarnos de ese término, pero que nos gusta mucho, y ella nos decía: ustedes dan dosis de tranquilidad. Entonces yo quiero que ese sea el enfoque, que aprendamos cómo el tema de neurodesarrollo hace parte, es tan práctico y es tan simple que a veces con ciertas teorías como muy rebuscadas nos lo complicamos, y que realmente ayudar a los niños a desarrollar el vínculo y como acompañarlos en el neurodesarrollo no debería generar un estrés ni para los niños ni para nosotros como cuidadores, sino mantener esas dosis de tranquilidad. Entonces vamos a ver un video. Este video, no sé si aquí ya tiene los subtítulos. Si no, no se preocupen, está en inglés. Con lo que yo quiero que ustedes se queden es con la imagen del cerebro y sus conexiones, que es a partir de lo que vamos a desarrollar pues como toda la conferencia. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Este concepto es importante, es que todas las experiencias que vive un niño desde la gestación tienen un impacto, todas las relaciones y como los intercambios humanos tienen un impacto en la arquitectura del cerebro. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child poner pausa. during the Los genes son los que traen como la huella básica, pero realmente son las experiencias las que nos van a formar y a construir y tener un impacto en la arquitectura del cerebro. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections Entonces aquí form uno de esos circuits conceptos que quiero que nos quedemos, y es:
Las neuronas lo que hacen es pasar energía entre unas y otras, pasar como información, pero la pasan en forma de energía. Y esas neuronas que se conectan forman circuitos. Become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated Estas use. conexiones se fortalecen más a través del uso repetido como de eso que nos generó la conexión, ¿cierto? Del comportamiento que nos generó la conexión. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Aquí entonces vemos Well conexión cuando utilizamos mucho y digamos que de acuerdo al uso que le demos a esas habilidades que aprendemos, se fortalecen esas conexiones, esos circuitos, la poda neuronal, que lo que hace de manera natural, sin que nosotros la pretendamos generar, es que los circuitos que no se utilizan no se quedan y se rompen, digamos que se hace como en una matica, se poda, ¿cierto? Lo que no está en uso se poda. Y otro concepto importante es que son las experiencias y el ambiente, que es lo que estamos aprendiendo hoy durante todo el día, los que van a determinar ese grado de usabilidad de las conexiones que van a hacer que se queden en nosotros. Yo sé que muchas de estas cosas ya las pueden saber, pero es como para que nos vamos a volver a lo básico de la teoría para partir de ahí a desarrollar todos nuestros temas. Circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory. Aquí quiero que nos quedemos con esta imagen un momentico y es, muchas veces pensamos que las conexiones neuronales simplemente están asociadas al aprendizaje, como a que si voy a ser más inteligente o no. O sea, el cerebro lo hemos dejado como relegado a qué tanto voy a saber o no saber, que es un poco el concepto del siglo XX y es que el aprendizaje o la sabiduría estaba asociada, digamos que al cerebro y que pues era básicamente su función. Harvard en este video explica de una manera muy cercana y muy amigable algo muy chévere y es que miren que por primera vez empiezan a mencionar las emociones, el control del comportamiento. Entonces ya no nos quedamos simplemente como con esos circuitos básicos de caminar, saber hablar, saber memorizar para el aprendizaje o ver, que son como funciones básicas, sino que nos vamos dando cuenta que hay otras funciones en el cerebro súper importantes. Hasta mediados del siglo pasado, el lóbulo frontal no era importante. De hecho, se practicaban unas cirugías a las personas con epilepsia desconectando el lóbulo frontal del resto del cerebro. O sea, la prioridad era no convulsionar versus el valor que podía tener el lóbulo frontal, que hoy sabemos que no hay uno más importante que otro, pero que es fundamental, es lo que nos hace seres humanos. Entonces, hemos ido evolucionando a entender ese cerebro qué tanta importancia tiene y quiero que tengamos muy en cuenta que a veces pretendemos y queremos que los niños tengan un buen manejo emocional, un buen comportamiento, pero se nos olvida que parte no solamente como romántica de decirles las emociones son importantes y cómo pasar, digamos, que a ese trabajo del día a día que pasa en esos primeros 9 meses para que eso efectivamente se dé. Entonces, en este video nos dicen, primero se forman unos circuitos muy básicos, se empiezan a conectar, y luego, si esos circuitos básicos, que es la arquitectura del cerebro, se establecen bien, pueden dar paso a unos circuitos más complejos como lo son el manejo emocional o el control del comportamiento. Entonces empezamos desde que nacemos con cosas muy básicas, como la visión, se va desarrollando las habilidades motoras, caminamos, aprendemos a hablar, pero ¿qué pasa en esos primeros 9 meses para que también haya un buen comportamiento y un buen manejo emocional? Critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected,
You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that Entonces comes aquí voy a later. parar otro momentico para otro concepto que también vamos a hablar durante la charla, y es cómo lo que, digamos que todos esos circuitos que se van formando, no, antes se creía como que habían unas áreas del cerebro especializadas en unos temas. Ya sabemos que hoy en día, por neuroimagen, se ha encontrado que cuando se pone en práctica una de las habilidades, se activan varias áreas del cerebro, todo está interconectado, y sin un tipo de habilidades yo no puedo desarrollar las otras. Entonces se hace una analogía como una casa, donde lo primero que tenemos que hacer es tener unas buenas fundaciones. Entonces, si tenemos una buena estructura básica de columnas, de paredes, de las habilidades básicas, pues a partir de ahí yo puedo empezar a poner la casa bonita, la casa de pronto con un sistema de sonido inteligente, tecnológica, ya puedo pretender otras cosas. Pero lo primero es que me tengo que ocupar de las bases y como de la parte fundamental de esa casa. Listo. Ya no va a haber más traducción simultánea. Entonces, aquí empezamos a hablar un poquito, vamos a hablar de unas bases teóricas para después pasar a ciertas recomendaciones prácticas. Otro neuromito es que solamente en la primera infancia pasa todo lo que nos va a pasar en la vida, ¿cierto? Obviamente este fue un descubrimiento súper importante, la importancia de las conexiones que se hacían en la primera infancia, pero rápidamente nos fuimos dando cuenta que las personas también llegaban a una mentalidad estática o fija cuando pensaban como que, no, yo tuve una infancia muy dura, entonces ya no hay nada que hacer, o yo ya no aprendí a hacer eso, yo ya no lo voy a aprender. Lo que sabemos hoy es que tenemos unas ventanas de oportunidad que quieren decir que a menor edad, menor esfuerzo tendré que hacer para cualquier cambio o cualquier habilidad que yo quiera obtener. Y que dentro de ese desarrollo hay ciertos momentos que son los periodos sensibles donde voy a poder más fácilmente desarrollar ciertas habilidades. Pero esta gráfica nos muestra que a menor edad, más fácil y más hábil es el cerebro para responder y digamos que generar esos cambios o adoptar esas habilidades. Y a mayor edad se va bajando, digamos que esa capacidad de respuesta del cerebro, pero incluso en enfermedades degenerativas se ha encontrado evolución en el cerebro. Así, personas que tienen un Alzheimer, una demencia senil, aún pueden desarrollar ciertas competencias. No es que el cerebro se quede fijo, que es la mentalidad de pensamiento fija versus la mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad que nos dice que siempre podemos lograr algo que queramos si queremos aprender, evolucionar. Y esta otra gráfica anaranjada lo que nos dice es la cantidad de esfuerzo que va a requerir para aprender cualquier cosa. Entonces, a menor edad, menos esfuerzo, digamos, que tengo que hacer para desarrollar algo. ¿Esto por qué es importante? Porque es un mensaje como para entender que si bien tenemos en nuestras manos o en nuestro entorno la posibilidad de apoyar a las personas que ya pasaron traumas, a ser resilientes, avanzar, pues también tenemos un momento muy bonito, una ventana de oportunidades, esa frase me encanta, para ayudar al desarrollo de estos niños y niñas. Entonces, pues estar más enterados con información confiable va a hacer que podamos acompañar mejor ese proceso y las personas tengan que hacer un menor esfuerzo por subsanar cosas que se pudieron haber hecho en esa primera infancia. Entonces, uno de los conceptos de los que vamos a hablar hoy es la gestación exterior. Esa gestación exterior va a abrazar o va a como acompañar esos 9 meses de los que les hablamos cuando nos referimos a por qué impacta esos primeros 9 meses el aprendizaje. Entonces, anteriormente, históricamente, hace millones de años, los embarazos duraban 18 meses. Los mamíferos nacíamos de 18 meses. Con el aumento del tamaño del cerebro, ya el ser humano no cabía por el canal de parto y empezamos a nacer de 10 meses, entre 9 y 10 meses. Entonces,
estos 9 meses posteriores al nacimiento, al alumbramiento, se conocen como gestación exterior, y lo que nos dicen es que ese periodo es tan crítico como los 9 meses que pasaron adentro, adentro de la barriga. Si yo saco un bebé de su barriga de 5 meses, probablemente va a necesitar muchísimas manos para adaptarse a este mundo y sobrevivir, ¿cierto? Pero ese mismo pensamiento, esa misma lógica la podemos trasladar a esos primeros 9 meses de vida. Y es que en el momento del alumbramiento ellos no llegan adaptados a este planeta, sino que empieza un periodo donde los vamos a acompañar a adaptarse a muchas cosas. ¿Qué pasa en esos primeros 9 meses de vida? Tenemos un asunto sensorial muy importante que nos ayuda y nos recuerda esa vida intrauterina. Y digamos que si nos vamos de repente a vivir a otro lugar, un lugar donde la cultura es diferente, donde todo se siente diferente, y de pronto nos llevamos, no sé, unos paqueticos de tostacos de chocorramo, unas arepitas, y como que sabemos que esa no va a ser la dieta diaria en ese lugar, digamos Eslovaquia, que nada que ver la cultura, el lenguaje, nada, y nos vamos a ese lugar, y en ese lugar de pronto nos sentimos nostálgicos y podemos sacar como ese olor. Me encanta el chocorramo, ese olor a chocorramo, unas papitas de limón, una arepita. No quiere decir que no nos vayamos a adaptar a Eslovaquia, pero esa parte sensorial nos va a recordar de dónde venimos, y de pronto va a llegar un momento en que ya no nos va a provocar el chocorramo porque hay chocolates deliciosos en Eslovaquia, pues me estoy inventando, no tengo ni idea. Pero va a ser, digamos, que un periodo de transición mucho más respetuoso, mucho más fácil para adaptarse, que cuando yo rompo, me voy a Eslovaquia y ya nadie más me vuelve a hablar en el idioma, no vuelvo a comer nada, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa cuando el bebé pasa de la vida intrauterina, donde hay líquido, donde le huele a una cosa, ellos empiezan a desarrollar el olfato, es uno de los primeros sentidos que se desarrolla intrauterinamente, como el gusto. Lo único que han probado en términos gustativos es el líquido amniótico. Entonces, todos estos procesos que se rompen en el momento del alumbramiento se pueden compensar con un acercamiento sensorial al momento de nacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar los sentidos para conectarnos. En el oído, el bebé recuerda el latido del corazón de la mamá. Tener siempre un contacto piel a piel nos va a ayudar como a tener esa conexión de a lo que ellos están acostumbrados a oír, así como la respiración de la mamá. En el tacto, el cambio en la temperatura es muy brusco porque adentro siempre, el embarazo es una cosa hermosa, siempre están a 37 grados, o sea, ese ambiente intrauterino no se afecta por ninguna variable ambiental. Entonces, ustedes saben que así no es aquí afuera, entonces mantener un contacto piel a piel puede ayudar a que nos mantengamos regulados en temperatura y no haya, digamos, que ese choque tan fuerte. Toda la parte del oído, la mamá hablar, las personas que hayan estado cerca, porque desde la gestación ya han desarrollado el oído, estarle hablando, estarnos comunicando con ese bebé. Y por último, un hecho muy bonito que es la visión. En el momento de nacer, tratar de no tener, digamos, que ese rompimiento inmediato con la madre, sino que antes de que eso suceda, con un contacto piel a piel bien establecido, hay un contacto visual entre la madre y el bebé, y ese contacto visual lo define una de las ginecobstetras que trabaja con nosotros en Growth como un flechazo. Cuando uno lo mira a la persona que le gusta a los ojos y uno dice, me derretí, ya, aquí caí redonda, literal, eso pasa orgánicamente en el cerebro de la madre o del padre o de quien vaya a estar ahí, elevando la oxitocina. Esa mirada, esa primera mirada a los ojos del bebé, aumenta la oxitocina en nuestro cerebro y es un factor protector y preventivo para el abandono. En ese aumento de oxitocina prevenimos mucho
la depresión postparto, porque esa hormona, que la llama la hormona del amor, es la que nos permite sentirnos conectados conectados con. Entonces, el sentido de la visión va a ser muy relevante en esos primeros momentos. Existe otro concepto que se llama las prácticas del amor, que son prácticas que son muchas veces contrarias a las recomendaciones que nos han dado siempre las mamás, las abuelitas, porque esas prácticas del amor lo que hacen es recordar también y permitir esa adaptación del mundo intrauterino. El bebé está en un medio acuoso, todo el tiempo está siendo balanceado cuando caminamos, cuando vamos de aquí para allá, nos sentamos, nos paramos, y al nacer se rompe ese movimiento y ese vaivén que es tan relajante y genera un asunto también, digamos que genera incomodidad a los bebés, y es la sensación de la gravedad. Adentro del mundo intrauterino no hay gravedad, no hay sensación de, digamos que, de que yo tenga que estar sostenido contra algo, sino que estoy gravitando literalmente. Y al nacer, por eso los bebés lloran tanto cuando los ponen en un, digamos que uno está y uno dice, pero es que yo estoy ahí, yo lo estoy mirando, yo lo estoy hablando, yo lo estoy tocando, pero al ponerlo en la cuna solo se pone a llorar. Y es porque no han generado esa adaptación de este vaivén todo el tiempo en la barriga a pasar a un, digamos que un medio un poquito más fuerte. Mecer tiene también una propiedad muy importante en la integración sensorial. La integración sensorial es la capacidad de hacerle como jerarquía a todas las sensaciones o estímulos que entran a través de los sentidos. Y eso no es nada más y nada menos que todo en la vida, todo el aprendizaje, todo lo que entra a nuestro cerebro entra a través de los sentidos. Entonces, estamos teniendo, aquí en Medellín, por ejemplo, hay un gran número de diagnóstico de desintegración sensorial o trastorno de integración sensorial, y vemos que hay una proliferación de prácticas que no son acordes a la evolución de billones de años que tenemos los seres humanos, y es esta práctica de decir, desde que nace, su objetivo es que no se acostumbre a usted, que no se malcríe, ¿cierto? Y empezamos a fijar, yo creo que en la vida uno tiene que tener muy claros los objetivos, porque si no se pierde en el camino en las acciones y se nos vuelve un objetivo que el niño no se apegue a nosotros y que el niño no se malcríe, ¿cierto? Y empieza desde ahí, desde el momento en que sale de la clínica, creo que es la primera recomendación, casi que pilas que le llegó pues un bulto de encarte, entonces haga todo lo que tenga que hacer, en vez de concéntrese en educarlo, en criarlo, en darle amor y que sea una buena persona, es concéntrese en que no se vaya a pegar a usted. Entonces, al no mecer, los niños no tienen el estímulo para aprender a hacer toda la integración de sensaciones, porque están demasiado saturados, no tienen este movimiento que los ayuda a regular y a empezar como a organizar esos estímulos, lo que me entra por los oídos, lo que oigo, lo que veo, lo que siento. Y más adelante en el entorno escolar son niños que uno ve que les molesta el contacto con la silla, les molesta la ropa, no se pueden quedar quietos, son chorreados así en la silla porque no tienen un buen equilibrio. Entonces aquí hay una relación directa con el aprendizaje, porque para yo poder prestar atención, le hablamos mucho a los niños, preste atención, yo tengo que haber tenido el estímulo suficiente en la jerarquización de las sensaciones. Si yo no puedo organizar lo que siento en mi cuerpo, en el contacto, si yo no puedo organizar lo que veo, lo que oigo, y que mi cerebro automáticamente organice cuál es el estímulo más adaptativo en este momento, no voy a ser capaz de prestar atención. Y ya sabemos que sin atención no hay aprendizaje. Entonces, esta mesida que tanto nos dicen que no lo mesa para que no se malacostumbre, tiene un impacto directo con el aprendizaje. Y no sé quiénes son mamás o hayan visto mamás, cómo es un asunto tan instintivo. Uno le entregan un bebé y uno como que lo primero que hace es mecerse así, o cuando empieza a llorar es como la primera respuesta mientras uno busca la leche. Uno nunca dice, ay, voy a hacer así. Es un asunto tan instintivo, tan bonito,
que está aquí por algo. Abrazar. Entonces, como les contaba ahorita en ese proceso de gestación, exterogestación, es muy importante que el bebé tenga un contacto con el corazón y se vuelve, y nosotros lo llamamos como una terapia de adaptación. Escuchar eso que llevo escuchando por tantos días y meses, pues me va a ayudar finalmente a generar como ese proceso de adaptación. Y sostener, que habla un poquito de lo que les digo sobre la gravedad, y es que hay un peso en el cuerpo que yo todavía no soy capaz de, que no he integrado porque no lo había sentido. Los bebés sienten el peso del cuerpo al momento en que pasan el canal de parto. Entonces el sostenerles la cabeza, sostenerles la espalda, los va a ayudar a irse adaptando a que, digamos que es un tema motriz que van a tener que desarrollar. Y además se vuelve el principio del desarrollo espacial, de poder ser capaz de ubicarme en el espacio, que ya sabemos que tiene un impacto importante en la organización física para el aprendizaje. Bueno, vamos a hablar entonces, estas eran las prácticas del amor, exterogestación, que son esas primeras, que son esos primeros 9 meses pues tan importantes de adaptación. Ahora vamos a hablar un poquito de desarrollo infantil, también en esos momentos, y ciertos asuntos que nos ponen como en jaque esa construcción de vínculo. Entonces, nosotros en Growth pensamos que el desarrollo infantil se relaciona, digamos que acompañar el desarrollo infantil se relaciona. Es como la relación entre las señales que me da el bebé, la manera en que se quiere comunicar conmigo y transmitirme lo que siente y vive, partiendo de que los niños son sujetos de desarrollo, que no es un bultico que llegó ahí como a que yo lo rellene de información, y la capacidad sensitiva de los padres o de los cuidadores para acompañar ese proceso. Qué tan sensible, qué tan perspicaz, qué tan conectado estoy con ese desarrollo de estos niños y niñas. Entonces, vamos a hablar de los primeros cuidados del bebé, que es importante tener en cuenta en esos primeros momentos. Entonces, un bebé necesita que estemos allí el 90% del tiempo, que estemos presentes, que seamos capaces de decirle antes de, cuando veamos ciertos gestos, veo que estás teniendo hambre, así sea un bebé de 2 días, 3 días, eso lo que genera es un hábito en cómo vamos a conversar y cómo vamos a hablar de los temas con los niños. Qué pena, me está molestando aquí algo. Bueno, y más adelante van a ver cómo eso empieza a ser la base también de esas dosis de tranquilidad de las que les hablaba, de niños tranquilos, de niños que no son irritables, ser capaces de utilizar palabras y gestos suaves para interactuar con ellos. Yo soy una persona que no soy pues como la más tierna, suave. Yo me da un ataque de amor con mi hijo y empiezo, y me da una cosa así, lo estripo, ¿cierto? Pero entender que en esos primeros mesecitos ese acercamiento a los niños de una manera respetuosa, de una manera como suave, puede ayudarlos también a adaptarse, pues a que no han tenido ese contacto con las personas. Tener los espacios listos como para que no estemos todos enredados. Llegó el cambio de pañal y yo no sé dónde está esto, dónde está lo otro, sino organizarnos y disponernos para que esos momentos de crisis que llegan en esos primeros 9 meses fluyan de la mejor manera. Paciencia todo el tiempo con la pareja, con la mamá que nos ayuda a cuidar al niño, con las personas que están ahí para dejarlos ser. Muchas veces nos pasa que queremos como controlar y decirle a las personas cómo tienen que educar a sus hijos y cómo tienen que actuar en ese momento, y parte del establecimiento del vínculo entre la madre y el niño también incluye dejar que vaya desarrollando su instinto y la manera como quiere acompañar a ese bebé. Y tratar como de ser capaces, hay una teoría muy bonita que se llama Servir y Retornar de Harvard, que habla de estar muy atento a los intereses, y los niños desde que nacen son capaces de expresar los intereses con las miradas. A veces
con una sola mirada vemos que está incómodo, que le llamó la atención un color, una forma, una persona, una voz. Entonces, ser muy perspicaces como en esa comunicación no verbal. Esperen un segundo que este clima de Medellín que empieza a hacer calor, después frío. Bueno, hay algo muy importante en el establecimiento de ese vínculo y son los primeros 40 días después de que nace el bebé. Entonces, una vez nace, más o menos entre el tercer y el 10º día, por un asunto hormonal, aparece una fase pues que solamente se ha definido en inglés, pues, pero la tendremos pues también en español, sino que apenas estamos hablando de eso, que se llaman los baby blues, y son entre el tercer y 10º día, que pasa como ese pico hormonal de la emoción de conocer al bebé, de que ya llegó, de que pasó la espera, si el parto salió bien, entonces, pues también es una celebración, es que lo vinieron a conocer, y como que llega y aterriza y dice, bueno, ya esta es mi nueva realidad, esto es lo que viene, y aparece una sensación como un poquito más de nostalgia, un poquito más de tristeza. Ahí, para el establecimiento del vínculo es muy importante, primero, advertir y anticipar que esto va a suceder, porque muchas mujeres, como las películas, todo lo que vemos constantemente sobre la maternidad es tan romántico, entonces a las mujeres les cuesta mucho ser capaces de expresar esa sensación. Dicen, ¿a mí qué me estará pasando? ¿Será que yo soy rara o voy a ser una mala mamá? Y se empiezan a abrumar y nos demoramos mucho en atender alarmas emocionales que son pues como de mucha importancia. Entonces lo primero es, bueno, eso es normal, baby blues, pero si hay unas alarmas, debemos estar atentos para buscar la ayuda pertinente. Que tengan pensamientos recurrentes de no ser capaz. Que todo lo que tienen que hacer durante el día, obviamente están cansadas y van a querer ayuda, pero que no sean capaces y sientan que no son capaces con un cambio de pañal, que empiecen a generar, que acaban de mencionar, espérate, me están, listo, está bien mi conexión. Que se sienten incapaces, que se sienten abrumados. Entonces, en esa sensación debemos estar muy pendientes de si rechazan al bebé, si están muy tristes, si no logran como ubicarse en esas sensaciones y permanece, buscar ayuda. Si no, digamos que tener muy presente cómo ayudar a la mamá en esos baby blues. Entonces, ser capaces de darnos cuenta qué necesita sin necesidad de que nos lo pida, sin necesidad de que tenga que verbalizarlo, porque a veces da duro uno como mamá decir, ay, no me siento capaz de levantarme esta noche a alimentarlo o a ser yo quien cambie el pañal, porque se supone que las mamás que tenemos que poder con todo, dar apoyos muy importantes, siempre llega el regalito para el bebé, la emoción del bebé, y la mamá acaba de hacer un trabajo histórico de dar vida, o sea, eso es una cosa enorme y espectacular. Entonces, preocuparnos por llevar un detalle a la mamá de cuidado, felicitarla, como que hace parte, esa nueva vida también es de mamá, pues idealmente de papá, pero pues digamos que biológicamente la mamá ahí tiene un papel muy importante. Las visitas son un asunto que a veces pueden incrementar un poco esa sensación de abruma y de sensibilidad. ¿Por qué? Porque previo a tener el bebé, quien no haya tenido un bebé no tiene ni idea qué le viene esos primeros días. Entonces, no va a tener el conocimiento para poner los límites que requiere, decir, no, mi deseo cuando nazca mi bebé es que de pronto a los días van y lo conocen, como que yo ya esté más establecida la lactancia o me voy a sentir incómoda con el cuerpo, todo el día uno teniéndose que quitar la ropa para amamantar. Entonces, como si somos las personas de afuera, no somos la mamá, ser muy cuidadosos en saber que esos no son momentos y que las visitas deben ser cortas, deben ser muy oportunas, las personas más cercanas, y debe ser en acuerdo con la pareja.
Hay un instituto que se llama el Gottman Institute, que es experto en relación de pareja y habla de que aproximadamente el 67% de las parejas experimentan conflictos importantes en el momento en que nace un bebé. Entonces, previamente tener unos acuerdos con la pareja, porque en ese momento se va a establecer el vínculo con la madre y se va a establecer la lactancia, que también sabemos que impacta no solamente el vínculo, sino también el desarrollo neuronal de ese niño. Entonces ahí nuevamente impactamos el aprendizaje a través de una práctica tan sencilla como permitir a la madre esos días para establecer su lactancia. Bueno, otro tema, el apego. El apego tiene unas frases muy particulares. El apego sabemos desde las neurociencias que es el factor más importante para el desarrollo neuronal de los niños. Ese apego es como la pega entre las neuronas y utilizamos expresiones como tu hijo está muy apegado a ti, como si eso fuera un asunto negativo. Realmente el establecimiento de un vínculo positivo tiene ciertas variables, entre las cuales está un establecimiento de estructura y de límites, pero habla también del cariño, habla también de la conexión, habla también de la estructura, habla también de los límites. Entonces, realmente el tema de tu hijo está muy apegado a ti, pudiéramos celebrarlo como una victoria, quiere decir, tu hijo está muy conectado contigo. Cuando uno va a indagar por esas expresiones o esos casos donde los niños supuestamente están muy apegados y quieren estar todo el tiempo con la mamá, primero logra la mayoría de las veces entender desde la neurociencia, desde el neurodesarrollo del momento evolutivo del niño, por qué está teniendo esas manifestaciones de querer estar todo el tiempo con el cuidador. O segundo, no logra establecer una relación entre que quiera estar todo el tiempo con la madre y que hayan unas malas prácticas. Por el contrario, digamos que logra uno ver cómo esa adulto es un puerto seguro y sabemos desde el aprendizaje socioemocional que sentirnos seguros con nosotros mismos y el entorno va a favorecer el aprendizaje. Entonces aquí hablamos de un autor que nos gusta mucho porque hace parte como de esa creencia de que la crianza tiene que tener dosis de tranquilidad, lejos de tener dosis como de estrés, que son los estilos de crianza. Este autor, que se llama Carlos González, nos dice que como sociedad tenemos una tolerancia a las malas prácticas y que muchas veces pensamos en prácticas que son pro papás y las ponemos como versus los niños, como si fueran, digamos que, como enemigos y no como si fueran parte del mismo equipo. Entonces, en esas prácticas pro papás nos ponen un ejemplo muy chévere, que es cómo como sociedad, por ejemplo, si vemos que un hombre le pega a una mujer, estamos en un restaurante y le da una palmadita, nos escandalizamos, alguien se mete, alguien opina, hay que llamar a la policía, como que se nos vuelve un asunto súper importante y súper relevante, miramos, desaprobamos el comportamiento, independiente de lo que esté pasando entre esa pareja. Pero cuando pasa con los niños, decimos que habrá hecho para merecérselo, además que los llevan enloqueciendo todo el día y ya no pudieron más, eso es problema de ellos, así ellos eligieron educar a sus hijos y no tenemos como la misma postura que cuando es frente a una mujer, como si tuvieran unos derechos diferentes dentro de nuestra sociedad o tuviéramos unos principios diferentes para los niños versus para los adultos. Entonces entra un tema que yo sé que está pues como muy en todas las redes sociales, que es el tema de crianza con respeto, crianza respetuosa, que dentro de las teorías de crianza consideramos y hemos visto que es la que más relación tiene con los sustentos teóricos y con la evidencia confiable actual sobre neurodesarrollo de aprendizaje.
Entonces aquí ya van unas prácticas un poquitico más dirigidas a eso. Como hay un montón de recomendaciones en el medio sobre los diferentes temas, entonces en Growth decidimos desarrollar un acróstico que nos ayude, porque uno dice, ay no, pero ¿cómo así? A mí me habían dicho que no lo podía cargar para que no se malacostumbrara, y a mí me habían dicho que lo dejara llorar para que no se apegara mucho a mí. Entonces empieza uno como con una confusión de teorías, y este acróstico le puede ayudar a uno como a filtrar la información. ¿Qué vamos a hacer en el resto de la charla? Y es coger unos ejemplos y aplicarles el filtro. Entonces, lo primero es la tradición, entender que somos la evolución de billones de años, que en un día vi en un aeropuerto, no sé por qué estaba en un aeropuerto, una frase muy chévere que decía, somos el producto de la evolución de 3.8 billones de años, actúa como tal, pues como... o sea, aterriza, no, el mundo no acaba de empezar a girar a partir de tu nacimiento, sino que somos producto pues de mucha evolución. Lo segundo es el respeto. Ah, bueno, entonces, qué pasaría hace unos años con esas prácticas que hoy en día, de las que hoy hablamos? El respeto, si una práctica no es respetuosa, no tiene ese principio, si no lo haríamos con otro adulto, con otro ser humano, el niño no tiene menos de ser humano. Entonces esa práctica no debería estar contemplada. Y por último, la evidencia científica. Hay mucha información al respecto en desarrollo y evolución. Para el siglo entre 19 y 20 tuvimos la teoría freudiana, era lo único lo que teníamos acceso en términos de desarrollo humano, de cerebro, de evolución. Afortunadamente pusieron en la mesa el tema de toda la parte psicológica, pero hoy en día no hay excusa. O sea, hay tantas escuelas de investigación en comportamiento humano como las hay en desarrollo industrial. Entonces, ser capaces de empezar a filtrar la información que recibimos y a qué atendemos va a ser parte, digamos, que de esa responsabilidad. Entonces, arranquemos. ¿Por qué lloran los niños? Quien no haya leído a Carlos González, que nos diga por qué creen que lloran los niños. Pueden escribirnos por el chat las ideas o respuestas que se les ocurran. Una respuesta sencilla y básica, ¿por qué creen que lloran los niños? Jimena Para Ceballos manifestar sus nos dice, necesidades, ajá, para, como manera de comunicar, sus necesidades, comunicarse, porque pueden tener dolor, hambre, exactamente, porque no hablan. Los bebés no saben hablar. E incluso los niños, cuando se está desarrollando el lenguaje, hasta los 5, 6, 7 años, ellos ya hablan, ellos ya están desarrollando el lenguaje, pero ellos no tienen establecido por completo el lenguaje. Entonces, aún en unos años más adelante, va a seguir siendo su lenguaje principal, el llanto y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal pasa a ser en una última instancia, y eso que no sé si les pasa, que ya como adultos nos dicen, mira, tienes que aprender a leer el lenguaje no verbal, tienes que cuidar tu lenguaje no verbal, porque nos recuerdan que eso hace parte fundamental de la comunicación. Entonces, exactamente, los niños lloran porque no saben hablar. Entonces, yéndonos otra vez al ejemplo de este autor, Carlos González, ¿qué pasaba si a un niño se le dejaba solo hace millones de años? Entonces, él en un ejemplo muy jocoso dice, pues ejemplo no, la realidad es, hace unos años, nosotros no vivíamos en casas, apartamentos con paredes, con rejillas para que no se caiga por las escaleras, vivíamos en la selva. De hecho, hoy mucha de nuestra población colombiana todavía vive en entornos rurales y selváticos, donde si un bebé se queda solo, se muere, no sobrevive, le pasa algo, lo cazan. Entonces, realmente desde la tradición, los niños lloran porque nos protegen como especie para que no los dejemos solos, para que puedan, digamos que pasar la mayor parte del tiempo conectados a nosotros como una extensión y puedan generar esa adaptación al mundo.
Ya vamos a hablar un poquito de la relación con el aprendizaje. Que necesidad que requieran, las mamás empiezan a desarrollar esa capacidad de saber por qué lloran. Pensar si de pronto llega un compañero de trabajo y nos dice, y empieza a llorar en el trabajo y nosotros decimos, no, yo no le voy a preguntar por qué está llorando, porque ahora se malacostumbra y me sigue preguntando todas las veces que me va a tocar preguntarle todas las veces que por qué llora. Yo mejor lo ignoro para que no me vuelva a preguntar. Nosotros jamás haríamos eso. Lo que hacemos desde el respeto con el otro no es que le vayamos a decir que sí a todo. Si se puso a llorar porque yo quería un smartphone y no me alcanzó, pues yo no le voy a decir, ay no, venga, yo se lo regalo y le voy a resolver todo, que es una de las confusiones que tiene la gente cuando hablamos de crianza respetuosa, pero sí al menos lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir, no llores por esa bobada, o yo sé que es muy frustrante, es muy rico tener lo que uno quiere, pues pero hoy no se puede. Lo mismo podemos hacer con los niños, lo mismo, atender siempre, mirar siempre su llanto, así sea para decirles, pues considero que de pronto esa no es la manera de pedir las cosas, qué tal si me hablas, obviamente cuando ya sepan hablar, o para decirles, sí, siento mucho que no vayamos, que estemos un poquito retrasados caminando para la casa y tú quieres ya un tetero, yo no lo tengo a la mano, ¿cierto? Como que siempre ayudar y gestionar y acompañar ese llanto, independiente de que lo valoremos como válido o no. Y desde la evidencia confiable hemos encontrado que los niños, entre más atención reciben, menos irritables son, contrario a lo que tenemos, digamos que por creencia popular, que si atendemos a los niños se van a malcriar y van a ser muy llorones. Tenemos un pico en esos primeros 9 meses de vida frente al llanto, y es que a partir de la semana 2 y teniendo un pico entre las semanas 5 y 6, empieza a haber un llanto incomprendido. Es un llanto que aparece al final del día, se ha asociado con la hora gris del bebé, con cólicos, con pujos, bueno, con muchos temas. Hay muchas investigaciones en Estados Unidos donde muestran que la consulta más recurrente a emergencias con bebés ocurre entre las semanas 2 y las 6 y va hasta la semana 14, y que el motivo de consulta de urgencias es llanto, que ya le revisaron el pañal, la comida, el calor, el frío, todo, y sigue llorando. Y digamos que ellos han medido, pues aquí no hemos tenido esa investigación, por eso traigo esa, pero es el motivo de consulta número 1 de las maternas en Estados Unidos, y dura entre 45 minutos y 2 horas y aparece entre las 5 y las 10 de la noche. Ahí hay un compromiso importante en las prácticas de crianza, porque el llanto en nuestro cerebro está codificado para que actuemos, para que atendamos. Y cuando no podemos atender, cuando no podemos resolver, aparece una emoción que se llama la frustración. La frustración aparece cuando nos encontramos con los límites propios y del mundo. Y las personas no tendemos a manejar bien la frustración, y digamos que en esta época se compromete y aparecen prácticas como dejar llorar, como ignorar, como pensar que nos la están montando porque es que ya le cambié el pañal, ya le di comida, ya le jugué, ya todo, y sigue llorando. Entonces es un periodo muy sensible, entre la semana 2 y la semana 14. En los procesos de desarrollo, entonces, vamos a hablar del sueño. El sueño es otro de esos temas muy importantes para el desarrollo y el aprendizaje, que hoy, por las prácticas que favorecen solamente a los adultos, se ve muy comprometida con prácticas como dejar llorar, ignorar, no atender. Entonces, desde el sueño también tenemos la tradición, donde dormían los bebés durante toda la gestación. Ellos no estaban puestos en un medio plano, tenían siempre su vida intrauterina, su vaivén, que nos volteamos, que nos giramos, que estamos ahí, que tienen los 37 grados garantizados. Y hace millones de años, desde la tradición, dormían siempre pegados a la mamá. Independiente de si la mamá estaba, sabemos que los bebés en los primeros 9 meses duermen mucho, independiente si estaban los dos durmiendo
o la madre está recogiendo cosechas, haciendo algo de lo que hacían las mujeres hace millones de años, el bebé siempre estaba ahí con un fular. Entonces, realmente esa adaptación al mundo, desde la tradición, ha sido que hasta antecitos del desplazamiento, o sea, de caminar, el bebé se encuentra siempre en proximidad con la mamá, proximidad física. Entender que el sueño tiene una arquitectura, tiene una forma y una estructura que todos compartimos. No voy a entrar aquí pues en teoría del sueño, pero todos los seres humanos tenemos estas fases de sueño. ¿Listo? La fase REM y lo que llamaremos la fase del estadio no REM, donde hay un sueño ligero, mientras que empezamos a entrar de la vigilia al sueño, unas fases de sueño profundo, y eso se vuelven, digamos que unos ciclos de ciertos minutos durante la noche. Vuelvo y repito, todos lo tenemos. Si somos empáticos con los niños, vemos que nosotros nos volteamos, acomodamos la almohada, acomodamos la cobija, pero no sabemos volver a quedar dormidos. ¿Por qué los niños se levantan tanto por la noche? No es que nos la quieran montar, es que tienen las mismas fases que nosotros, pero aún no saben cómo volver a quedarse dormidos. Entonces, la proximidad física con el bebé vía cohabitación, que es dormir en la misma habitación, es una práctica que ha tenido muchos enemigos y que hoy en día desde las neurociencias sabemos que no tiene tales efectos secundarios negativos y por el contrario permite establecer un vínculo más positivo entre la madre o el cuidador y el bebé. ¿Por qué? Porque en esos momentos de sueño, la noche, se vuelve, digamos que un asunto muy agotador en la crianza en los primeros años y obviamente con el cansancio y el agotamiento no tenemos la misma actitud positiva para, digamos que tener unos procesos de crianza respetuosos, de levantarnos a jugar al otro día con el bebé. Entonces muchas veces queriendo proteger a la madre, diciéndole no, déjelo en su cuarto para que no se le vaya a mal acostumbrar, hacemos que las mamás se tengan que estar desplazando, igual nos vamos a levantar a fijarnos si está respirando, si está vivo, si está bien, entonces lo hacemos, pero lo hacemos sintiéndonos culpables porque lo voy a malcriar. Entonces es muy importante, digamos, que estar conscientes de que las fases donde hay un sueño más ligero, donde hay vigilia, son normales en todos los seres humanos, pero a los niños todavía les cuesta volverse a quedar dormidos y por eso piden a la mamá. También desde el respeto, hablar un poquito sobre hacer una lectura adecuada del sueño. A veces nos aprendemos unas rutinas para los bebés todas cuadriculadas, entonces queremos que se duerman a la misma hora porque aprendimos que el sueño es muy importante, pero también pretendemos que se levanten temprano. Entonces, cuando nosotros no entendemos y aprendemos a conectarnos y a leer el ciclo de sueño de mi bebé, empezamos a generar prácticas forzadas donde obligamos a un baño, obligamos a una relajación, obligamos a una dormida a una hora que de pronto no es el ciclo de sueño habitual de mi bebé y se encuentra en un margen entre 6, 5 y media, 6, 7 y media de la noche. El sueño en ese momento es muy importante porque cumple dos funciones. Una es que a partir de las 7, 8 de la noche, por los ciclos circadianos de sol y digamos que oscuridad, nuestro cuerpo está programado para liberar la hormona de crecimiento, no crecimiento vertical, sino desarrollo, se llama crecimiento pues en la traducción del inglés al español, pero es desarrollo, hormona de desarrollo, que nos permite, digamos que, hacer todo el crecimiento pues integral del cuerpo. Y lo segundo es que en las noches las neuronas se encogen como unas uvas pasas y dejan pasar, digamos que la sangre hace un barrido de toxinas. Todo el tiempo, todos los seres humanos estamos consumiendo toxinas en el aire, en el agua, lo que comemos. Hace parte pues como del equilibrio de oxidación y antioxidación del cuerpo, del equilibrio. Entonces en la noche esas toxinas que no dejan hacer bien esas conexiones neuronales para el aprendizaje, se barren, como que se hace un barrido y volvemos a arrancar de cero en la mañana. Esa es la razón por la cual es tan importante dormir, incluso en nosotros. No me concentro, estoy rendida, no dormí bien anoche.
es literal porque como las conexiones de nuestro cerebro son como cableados de luz, es como si les hubiera dado como corrosivo, no sé cómo se llama eso, como azul, alrededor de la neurona y el contacto no se hace tan eficientemente. Desde el respeto, las prácticas de dejar llorar, que son prácticas entonces pro adultos, ya vamos a hablar un poquito más de las consecuencias de dejar llorar a los niños, y es el cortisol. El cortisol es una hormona súper útil que tenemos todos los seres humanos en nuestro cuerpo. Esta hormona lo que nos hace es que nos activa, nos genera un poquito de, digamos que del estrés necesario para vivir. Cuando nos levantamos en las mañanas, esa hormona debe estar en sus niveles más altos y que nos permite como sentir, bueno, me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, tengo que sobrevivir, tengo que comer, y tiene una función que también hemos tenido un neuromito, es que el cortisol es malo. No, el cortisol en unos niveles normales hace parte de la salud de nuestro cerebro, de nuestra vida. Sin embargo, esos niveles de cortisol no son niveles que yo tenga como que alterar, o cuando los altero tengo consecuencias. Entonces, cuando estamos muy estresados, tenemos unos niveles muy altos de cortisol. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó empezando la cuarentena. Yo entreno en terapia a los niños en función ejecutiva, en plantearse un objetivo y cómo se llega a ese objetivo. Entonces, como hago eso casi todos los días, pues he desarrollado una capacidad ejecutiva pues como que lo tengo muy en mente. Y empezando la cuarentena, yo les digo que yo decía, yo no logro media, o sea, yo me quiero planear una cosa y no logro como hacer todo lo que tengo que hacer para llegar allá. Entonces dije, no, o sea, empecé un proceso de generación. ¿Qué es esto? ¿A mí qué me está pasando? No memorizaba nada, se me olvidaba todo y yo decía, no, pues a mí algo me pasó, o sea, un tumor cerebral, algo me está pasando, pero yo no soy así. Y le pedí cita al psiquiatra y le dije, creo que me vas a tener que hacer una resonancia porque estoy, o sea, ya, déficit cognitivo severo. Se murió de la risa y me dijo, es mi motivo de consulta más recurrente durante esta cuarentena, y es porque con el estrés, con la falta, digamos que de acceso al sol, todas esas funciones cognitivas pasan a un segundo plano y lo primero que aparece es la supervivencia, cómo te vas a cuidar para que no te dé coronavirus. Entonces en los niños, cuando tenemos prácticas como dejar llorar, en las noches se eleva ese nivel de cortisol. Entonces imagínense si yo con toda la racionalidad del mundo empezó la cuarentena, yo estaba tranquila, o sea, la verdad yo no soy estresada con los temas de salud, afortunadamente estaba bien, como que racionalmente no tenía nada grave y yo sentía esta incapacidad para aprender. Imagínense un niño al que le provocan toda la noche esta subida de cortisol porque no le atienden el llanto, porque lo dejan llorar en su cuna solo, porque lo regañan porque llora, porque lo regañan porque no se duerme. Entonces existen unos planes de entrenamiento dedicados a que los niños aprendan, pues es que aprendan a dormir toda la noche. Lo que aprenden es a no molestar y no contar con los adultos en el momento en que lo necesitan. Porque como les expliqué anteriormente, lo que pasa en este momento, por lo que los niños se levantan, es, pues, y nos damos cuenta, es porque no se saben volver a dormir. Entonces, realmente el acompañamiento que necesitan nuestro es que los acompañemos a dormir. Ciertas recomendaciones para ese momento que es tan importante para el aprendizaje. Desde la tradición, entonces, distribuir funciones en la noche, que ninguno de los dos padres o madres o acompañantes quede recargado en esas funciones. Saber que la madre va a tender a levantarse más en los primeros días por un asunto hormonal y de conexión diferente a cualquier otro cuidador. Cuidar mucho el vínculo en ese momento. Ser flexibles con la rutina, no meternos en cuentos de que a tal hora tiene que pasar lo mismo todos los días y tiene que estar oscuro y tiene que haber ruido blanco sino digamos que ser capaces de adaptarnos a las necesidades del bebé. Desde el respeto,
Entender que si hay prácticas que no tendríamos durante el día, en la noche no cambia. O sea, si durante el día nuestro bebé empieza a llorar a los gritos y nosotros lo atenderíamos para ver qué le pasa, para ayudarle, para darle el tetero, para acostarlo, para ayudarlo a cambiarse, no tenemos por qué tener unas prácticas diferentes en la noche. Entender que va a haber cambios en la dinámica familiar que nos pueden generar cierto estrés, cierto conflicto, pero que también va a pasar. Ser muy cuidadosos en las fuentes de información. Yo sé que a veces hay teorías que nos dicen y nos suenan y uno dice, ve, si eso tiene sentido, vamos y las repetimos. Ser muy cuidadosos cuando hablemos de sueño infantil porque ya conocemos el valor tan grande que tiene en el neurodesarrollo. Desde la evidencia confiable, entender que el sueño va madurando, que ese cerebrito va madurando, va aprendiendo a quedarse dormido, que tenemos ciertos brotes de crecimiento y regresiones cuando hay algún tipo de evolución en el bebé, salida de dientes, verticalización, caminar, sostener la cabeza, sentarse. Todos esos momentos, alimentación complementaria, nos generan unas regresiones de sueño y los bebés que ya dormían toda la noche pueden presentar picos. Y que también el cortisol tiene un papel muy importante en el sueño durante el día. Cuando yo prevengo una elevada de cortisol durante el día y atiendo las necesidades del bebé, la acumulación de ese cortisol, que recuerden que es el que nos despierta y nos lleva como a actuar en el día, va a estar más bajito y el descanso va a ser más reparador. Entonces, no solamente en las noches tener esas prácticas de respeto nos va a ayudar a que los niños duerman mejor, sino que en la noche, sino que durante el día también. Atender el llanto, no dejar que estén irritables, cuidarlos, que haya un ambiente tranquilo, va a ayudar a que haya menos niveles de esta hormona y haya mejor sueño. Bueno, ya para terminar y tener tiempo de algunas preguntas, hablar de ciertas recomendaciones frente a las molestias incomprendidas o los llantos intensos. De los 0 a los 6 meses, entender que probablemente hay necesidad de comida, de sueño, porque tengo mucho sueño, de brazos, ya aprendimos de mecer, sostener y abrazar, cómo hace parte de esa adaptación a este mundo. De la ropa, aquí hay un punto muy importante y es que muchas veces esa llegada de los bebés nos provoca ponerle moños, las propagandas que vemos de los niños toda la vida han sido con su gorrito, con sus manoplitas, sus medias, todos abrigados. Y a mí aquí me encanta una frase que me decía el pediatra de mi hijo, que es un viejo súper con mucha experiencia, pero muy práctico, y me decía, mi hijita nació en el trópico, no se le puede olvidar porque yo también, no a la hora de que naciera, le ponía sus mamelucos, sus gorros, y esto pues le dio un brote, un llanto. También lo aprendí con la experiencia, pero entender que todos esos adornitos que les ponemos pueden generarles incomodidad. Las marquillas de la ropa, muchas veces como están tan sensibles y esa piel es tan sensible, entonces revisar que no haya nada que les esté molestando. Y el tema pues de temperatura. Y a partir del 1 año y medio, que se nos sale un poquito pues aquí como del rango de edad, pero las pataletas, recordar siempre también los principios de atención al llanto, porque a partir, digamos que de entender que todo hace parte del neurodesarrollo, vamos a proteger ese vínculo y ya sabemos, como les digo, por teoría de aprendizaje socioemocional, el vínculo es el conducto ideal para el aprendizaje. Aquí un tema también que siempre, digamos que rompe un poquito ese tema de la crianza respetuosa, es el control de esfínteres, como que ya no tenemos, ya nos dimos a la pela, pues como a la pena con el llanto, ya pasó el tema de la alimentación, de caminar, de las pataletas, llega la dejada del pañal, o sea, siempre nos tenemos que estresar por algo. En la llegada del pañal es un ejemplo para hablarles un poquito de algo que yo sé que conocen muy bien, que es la zona de desarrollo próximo. Desde la evidencia confiable, yo hay tareas que no voy a conseguir, no me puedo saltar el paso en el cual yo
voy a conseguir un objetivo sin la ayuda de un adulto. Es decir, yo estoy en un punto donde ya logro unas cosas por mí mismo. Hay un punto intermedio donde logro eso, pero con la ayuda del adulto, y allí en lo que sigue está la zona de desarrollo próximo. Entonces, aquí digamos que desde un ejemplo, ¿cómo sería ese proceso de desarrollo próximo? Entonces, primero, sentir que tengo ganas de ir al baño y avisar, aquí está invertida, empieza aquí como la escalerita. Entonces, sentir que tengo ganas de ir al baño y avisar. Ahí en ese momento, los bebés empiezan a hacerse en el pañal, popó, ya están poposeados. Digamos que lo que podrían hacer con ayuda de un adulto es salir corriendo cuando diga popó, así se poposee en el pañal, pero como que entienda el hábito entre reconocer las señales internas e ir al baño. Y por último, esa zona de desarrollo próximo podría ser estar unas horitas sin pañal. Eso está muy lejano de no aviso, pero cumplí 2 años, entonces mamá, quítele el pañal. Listo. El desarrollo cerebral no se da porque en el jardín la profe se le ocurrió que yo ya estoy en edad de dejar el pañal, o a la mamá le dieron ganas de dejar el pañal. La zona de desarrollo próximo es un asunto cerebral completamente biológico y es la escalonada de esas habilidades que yo puedo desarrollar en, digamos que en cierto orden. Bueno, desde las emociones, desde el respeto, entender que las emociones se aprenden a tramitar. También a los niños les exigimos desde muy chiquiticos que sepan responder adecuadamente cuando les da rabia, tristeza, que no pueden llorar, que por esas bobadas no se llora. Y es un proceso que se va desarrollando lentamente en compañía del adulto como una guía. Y por último, dejarles esta frase del autor Carlos González del que les hablé, que dice: malcriar significa criar mal, es decir, con poco cariño, pocos brazos, poco respeto y pocos mimos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Elisa, por acá en el chat, por el momento no hemos tenido preguntas, Listo. pero sí quisiera que de pronto nos contaras un poco. Bueno, aquí no tengo hijos, pero sí he tenido sobrinos y amigas con hijos, y bueno, y tú también, pues, una amiga con ese bebecito que llegó. Sabes que hay otro asunto que tiene que ver también ese estrés a veces del bebé o de ese aprendizaje cuando saturamos las habitaciones de los niños. La creencia de deje el equipo de sonido o póngale ruido todo el día para que se acostumbre, o que entre más colores y les ponemos juguetes a los lados y la saturación, y él la pregunta, pero ¿por qué llora si está súper entretenido y tiene de todo? Háblanos un poquito del ambiente también en el que debe estar, colores, sonidos, ¿cómo influye eso? Perfecto, entonces, como les conté, esa llegada, digamos que siempre manejar la analogía de la adaptación a la llegada a la vida. A veces pensamos que por ser humanos llegamos y ya todo se nos hace tan natural y tan cercano, y muchas veces esa organización de los sentidos la sobresaturamos, ya sea con estimulación temprana exagerada, con exceso de, no, es que me dijeron que para que sea inteligente, música, estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo físico. Y realmente eso lo que genera es una saturación en los sentidos porque el cerebro no logra, recuerden la analogía, pues recuerden siempre jerarquizar. O sea, yo tengo que aprender a empezar a recibir esos estímulos poco a poco para irlos organizando en una escalerita donde esté el más importante para adaptarme a este momento y los otros pasen como un segundo plano. Entonces, cuando nos concentramos en este asunto de saturar el estímulo, pues los estímulos de los bebés, lo que hacemos es que se genera como un tapón, como que un cuello de botella donde ya no pasa nada y ahí ya no está pasando nada, ya ahí no hay ningún tipo, digamos que de actividad significativa o aprendizaje significativo porque se les hace imposible atender al estímulo. Y esos son los niños que aparte un trastorno en el neurodesarrollo pues evidente, les cuesta tanto el aburrimiento. Y el aburrimiento es la base de la creatividad, es la base de yo ser capaz de crear cosas y desarrollarlas, porque todo está siempre ahí.
Entonces mi cerebro, ayer estaba casualmente leyendo un libro muy bonito de creatividad de un autor que se llama Goldberg y decía que, se me fue la palabra, pero es la base de la creatividad, tolerar ese aburrimiento y ser capaz de decir, tengo que hacer algo con esto que me está pasando. Entonces, esa saturación de estímulos, de regalos, de juguetes, de decoración, porque ni siquiera es una ambientación, sino una decoración, hace que el cerebro, ya me acordé de la expresión, él habla de los hábitos cognitivos. Entonces cuenta que él tiene que evaluar en Nueva York a unos inmigrantes que viven allá y que quieren, que son de otra cultura, no la menciona pues para no no hablar de nadie en particular, pero dice que cuando los evalúa, les aplica unas pruebas neurológicas, él dice que es una cultura que carece de esfuerzo cognitivo. Entonces que muchos de sus colegas dicen, estos perezosos, eso es para que los pensionen, y que él en sus investigaciones ha encontrado que es gente que el esfuerzo cognitivo hace parte, y entonces lo llama hábitos mentales, de ciertos hábitos mentales asociados a la cultura. Entonces, cuando a los niños no les permitimos hacer esfuerzos cognitivos, como de entretenerse, de curiosear, de descubrir las cosas con el tiempo suficiente, los saturamos y son niños que no hacen esfuerzos cognitivos, por lo tanto, no van a tener la posibilidad de ser tan creativos, que es una competencia fundamental en el siglo XXI. Muy bien. Y Elisa, por acá Marcela nos dice, estimulación temprana durante esos primeros 9 meses. ¿Cuánto tiempo cada día sería lo normal para no llegar a la sobreestimulación? Listo. Es muy importante confiar, o sea, primero que todo diferenciar dos cosas. Una, de si está el vínculo y el deseo de la madre por interactuar de manera natural con el niño. Si eso está, ya les voy a explicar. Si no está, buscar la estimulación. Entonces, aquí, como les conté ahorita, la teoría de Harvard de servir y retornar, ellos hablan, pues, y la investigación ha encontrado que la estimulación se debería dar de manera natural entre el cuidador y el niño, y no debería ser un asunto que como que sobreaprendamos o lo manejemos como un checklist más en la vida de los niños, sino que la manera de estimular debería estar en enseñarle al adulto cuidador a estar atento a las señales que los niños manifiesten de interés por el mundo para acompañarlos a descubrir. Entonces, si el niño tiene, entonces lo llaman servir y retornar porque es una analogía con tenis, como que yo tiro la pelota y el otro me responde. Entonces, en el primer servicio del niño, él pone el contacto visual en algo y yo estoy tan conectado con ese bebé, con ese niño, que yo soy capaz de decir, te interesó esta bolsita, mira, tiene flores, es rosa. Más chiquitos, empieza a descubrirse la mano, entonces veo que ya está listo, digamos que para generar movimientos con la mano. Y nos invitan a hacerlo de manera más intuitiva y más en el sentido de estar conectados con los niños y cómo atender a sus emociones, a sus intereses. Si no hay el deseo, que pasa muchas veces, madres adolescentes, madres con conflicto, digamos que en el establecimiento del vínculo, o porque no deseaban el bebé, bueno, ya ustedes pues más que nadie conocen las circunstancias en las que vienen los niños a este mundo, sí tercerizarlo, sí buscar a alguien que nos ayude en la estimulación de ese bebé. No en el sentido de horas, ¿cierto? Porque no valdría de nada que vaya una hora a una estimulación temprana, el resto del día nadie le preste atención a sus intereses, ¿cierto? Eso no es como coherente con el desarrollo. Yo lo enfocaría más en entrenar a ese cuidador a estar atento a los intereses del niño o la niña para que sean capaces de hacer el retorno en el servicio. Elisa, definitivamente la clave para el aprendizaje, para la estimulación, es ese vínculo. Un vínculo con respeto, con amor, cálido. Eso definitivamente no vale color, no vale juguete, sino hay un vínculo ahí, un afecto. Y la clave del vínculo, obsérvelo, compréndalo, o sea, préstele atención.
trata de comprender, es como si a uno, ahorita que hablaba, yo decía, claro, es como si uno lo mandaran a otro planeta, unos extraterrestres, una nueva cultura, un nuevo lenguaje, ¿uno qué hace? Uno, no, pues empieza a manotear, no sé, a buscar miles de formas para comunicarse. Así Y yo me es. imaginaba como todo el mundo ahí explorándome como bicho raro, como a veces hacemos con los bebés, que eso lo Ujú. cogen allí, allá, ¿cierto? Y los empezamos a manosear. Yo decía, no, si eso me pasara a mí en otro planeta, qué estrés, claro, uno sale corriendo, llora de todo. Totalmente. Es esa comprensión y ese vínculo fundamental. Muchísimas gracias, Elisa, por todo lo que nos compartiste. Yo creo que esas reflexiones a muchos nos quedaron sonando porque son, como tú decías, consejos de la abuela, de las madres, de las tías, y que Ujú. eso ha pasado por generación, pensando que es lo mejor para la disciplina, para las normas, cuando realmente lo que estamos es afectando el vínculo, nos estamos alejando afectivamente de ese niño y de esa niña que finalmente va a ser la base para su desarrollo y su aprendizaje. Así es, Marcela pregunta, yo, qué pena antes de terminar, sobre la cohabitación, ¿es recomendable hasta qué edad? Esto es un tema que da para cortar larguísimo, pues porque tiene sus enemigos y detractores, pero bueno, les hablo desde toda la evidencia. La Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Asociación Pediátrica Americana del Reino Unido recomiendan la cohabitación como la práctica más segura de sueño y dicen que se debe practicar hasta que uno de los padres o cuidadores no quiera hacerlo más o el niño, y que se va a dar de manera natural en la medida en que se sientan seguros en el lugar que habitan. Entonces, no hay una edad donde recomendable hacerlo, dejarlo hacer. No es negociable por la prevención de la muerte súbita que un niño antes del año salga del cuarto de los adultos, porque no tiene la capacidad de responder ante las adversidades. Una almohada, una mala postura, cualquier situación negativa, no tiene cómo responder y comunicar a los padres. Entonces, estas son las recomendaciones sobre las autoridades en pediatría en el mundo, pero ese es el mínimo, un año, o el máximo es, como te digo, mencionan ellos, hasta que uno de los padres o el niño quiera. Perfecto. Bueno, yo creo que ya se nos terminó el tiempo. Te dice Marcela, excelente, muchas gracias. Eso Mil quiere gracias. decir que le ha quedado súper clara la explicación. Y a todos también, muchísimas gracias por conectarse, por estar acá y esperamos que estos aprendizajes sean muy valiosos. Así usted no tenga Gracias. hijos, ya tiene cómo aconsejar a su amiga, a su familia, a su tía, a lo que sea. Ya sabe como qué cositas decirle. Le Así doy es, la palabra entonces a Abelardo para que Karen. decida. Gracias a ti, Elisa, María por tu José. conocimiento. Ay, a ustedes por tenerme aquí, qué rico, me encanta hablar de esto. Podría quedármeles aquí toda la tarde. Sí, yo sé que sí, y días. Sí. Bueno, sí, por aquí está Abelardo. Bueno, además que está por ahí atendiendo alguna cosa urgente, ya saben que estamos en la semana por la primera infancia. Muchísimos eventos todavía nos quedan. Ingresen por favor ahí al link de la programación, o si no nos pueden buscar en la página del Facebook de la Fundación United Way Colombia. Ahí van a encontrar todo lo que hemos sacado día a día para que estén súper conectados. De verdad que esta programación está sabrosa y súper Súper popular. chévere. De Listo. verdad que están pues las otras personas que están exponiendo son de verdad que espectaculares, muy en esta línea. Entonces les recomiendo que no se pierdan ninguna. Uno muchas veces es como buscando pagar talleres y como cómo formarse, cómo aumentar el conocimiento, porque sé que cambia todo el tiempo y hay que estar actualizados. Y me parece que esto es un regalo enorme, o sea, poder ver a la doctora Marta Martínez, a Ana Lucía Campos, bueno, mejor dicho, tienen a Jorge Eslava, tienen un montón de personas espectaculares que de verdad que no se pierdan por nada. Son un tesoro que tenemos en nuestro país. Bueno, está bien, muchas gracias entonces a todos. Si nos quieren dejar algún comentario por ahí por el chat, pero no siendo más, entonces ya nos despedimos. Chao, No, hasta luego todos, que que tengan estén una feliz bien. tarde, una feliz noche. Por acá nos quedamos Elisa y yo mientras ya todos se van desconectando.
Liliana nos dice, muchas gracias, excelente capacitación. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, ahorita le preguntamos a Abelardo si esto queda grabado y lo van a subir a la página, no sé, pero le haré la consulta. Ah, bueno, recuerden que hoy a las 6 de la tarde tenemos otra experiencia. Les voy a dejar por acá por el chat la experiencia de ahorita de las 6 de la tarde por si se quieren conectar. A ver, la voy a grabar. Ya les voy a mandar el link, que lo voy a copiar de aquí, que Abelardo nos lo acaba de enviar. Ahí les voy a dejar en el chat, entonces, la experiencia de ahorita de las 6 de la tarde. Listo. Cópienlo ahí antes de que nos salgamos de esta reunión y se la pierdan. Yo tenía una hija. Muchas gracias, un tema muy valioso, nos escribe Carolina Reyes. Qué miedo. Bueno, Elisa, también desconectémonos nosotros, que ya más de la mitad están. Listo. Hasta luego. Chao, que estén bien.